Vinieron, no como soldados, sino como los fantasmas furiosos de los que murieron en las Termópilas. 10 años después de que los 300 fueran devorados por la tormenta persa, cuando Grecia todavía olía a humo, sangre y derrota, algo volvió a levantarse en Esparta. Un ejército, no de vivos, sino de juramentos incumplidos. Marcharon hacia el norte como un puño de hierro cerrándose lentamente. Pero esta vez no venían a resistir, no venían a detener al enemigo. Venían a devolver el golpe, venían a cobrar la deuda. Cada paso era un grito ahogado, cada lanza, un reclamo de justicia, cada escudo, un sepulcro cargado de rabia. Porque lo que murió con Leónidas, no fue Esparta, fue la paciencia. Y en Platea, esa paciencia iba a convertirse en destrucción. El año era el 479 a.C. y Grecia estaba al borde del colapso absoluto. No era simplemente una guerra perdida, era una civilización ardiendo. El imperio persa, el más vasto y temido que el mundo hubiera visto hasta entonces, había avanzado como una tormenta oscura sobre las ciudades helénicas, quemándolas hasta sus cimientos, borrándolas del mapa como si nunca hubieran existido. Atenas, la orgullosa joya de Grecia, fue reducida a cenizas, y el estrecho paso de las Termópilas quedó convertido en un santuario trágico de cadáveres. Acero quebrado y sangre espartana seca adherida a la roca como un mensaje eterno. Xerxes, satisfecho, creyó haber aplastado para siempre el espíritu de los griegos. Convencido de que su victoria era definitiva, regresó a Persia envuelto en gloria, llevando consigo el orgullo de haber destruido lo que para él no era más que un puñado de ciudades insignificantes. Pero dejó atrás a alguien aún más peligroso, a Mardonio, su general más confiado, arrogante y cruel, un hombre encargado de completar la conquista, un hombre al mando de un ejército monstruoso. Para Persia, la guerra ya estaba decidida, Grecia debía terminar arrodillada, humillada, borrada del horizonte, pero los persas cometieron el error más grande que un imperio puede cometer. Creyeron que Esparta había sido derrotada, creyeron que la sangre derramada en Termópilas era el final, no entendieron lo esencial. Porque Esparta no se rinde. Esparta no se quiebra. Esparta no olvida. Lo que nació en las Termópilas no fue silencio ni resignación. Fue un fuego que no dejó de respirar, una herida que nunca cerró. Una furia antigua que pedía venganza con cada amanecer, no fue una derrota. Fue un juramento hecho entre cadáveres, un juramento que en Platea estaba a punto de cumplirse. Mientras Atenas se reducía a brasas y humo, en los hogares espartanos comenzó a gestarse algo mucho más peligroso que un ejército, un propósito. No hubo llantos histéricos ni plegarias desesperadas. En Esparta, las madres no derramaron lágrimas en señal de derrota, en silencio, con los ojos rojos de ira contenida, tomaron las lanzas de sus hijos más jóvenes y las afilaron ellas mismas. Como quien prepara una ofrenda para los muertos. Los padres tampoco se lamentaron. No hubo tiempo para eso. Entrenaron a los hijos que aún respiraban, endureciendo sus cuerpos y sus almas como acero recién forjado. Cada fallo era corregido con gritos. Cada golpe, una enseñanza. Cada noche, un recordatorio de los que no regresarían jamás. Esparta no se arrodilló ante el peso del desastre, Esparta se enderezó. Y cuando la furia estuvo madura, cuando el silencio de las casas cayó como un manto de hierro, los espartanos hicieron lo único que podían hacer. Se levantaron. Fueron 10.000 hombres, formados desde la infancia para la guerra, curtidos por el duelo, moldeados por la disciplina, movidos por una lealtad que se transmitía en la sangre. No era un ejército, era un cementerio en marcha. Cada casco recordaba a uno de los caídos. Cada escudo llevaba el nombre de uno que jamás volvió. No marchaban para proteger Grecia. Eso ya era una causa perdida. Marchaban para vengarla, marchaban para devolver cada ciudad quemada, cada hogar destruido, cada guerrero caído en las Termópilas. Marchaban para hacer que Persia pagara. Y entonces ocurrió lo impensable, lo que nadie en siglos había imaginado, lo que ni siquiera los dioses creyeron posible. Grecia se unió. De los campos ennegrecidos de Ática, de los puertos desgarrados de Corinto, de las colinas silenciosas de Megara y de incontables ciudades que antes no se hablaban entre sí, surgió un ejército imposible. Más de 70.000 hoplitas comenzaron a marchar, hombro con hombro, respirando como una sola bestia colosal. Sus armaduras chocaban como campanas fúnebres bajo el sol del amanecer. Las lanzas brillaban como relámpagos que anunciaban tormenta.
Atenas marchó junto a Esparta, Corinto junto a Argos, Megara junto a Platea. Antiguos rivales, viejos enemigos, hombres que se habían odiado durante generaciones. Ahora eran un solo muro de bronce y furia, ya no eran polis aisladas, celosas y orgullosas. Eran la misma sangre, la misma rabia, el mismo juramento, eran hermanos de acero. Y Grecia entera volvía a respirar, como un monstruo despierto. En las llanuras de Platea, allí donde la tierra se extiende como una mesa creada para la muerte, los persas aguardaban. El terreno era perfecto para la guerra abierta, para el estruendo de los metales, para el choque de miles de vidas, y ellos lo sabían. Y celebraban. Eran legiones interminables, confiadas en su número, en su oro, en sus dioses extranjeros. Las hogueras iluminaban la noche y el vino corría como sangre anticipada. Bebían. Cantaban. Se burlaban del enemigo antes de verlo. Estaban convencidos de que la victoria era cuestión de tiempo. Que los griegos, acorralados, lucharían solo para sobrevivir. La arrogancia persa se alzaba más alta que sus estandartes. Pero estaban profundamente equivocados. Porque Grecia no iba a Platea para resistir. Iba para destruir. Los espartanos, los atenienses, los corintios, no cargaban miedo en el pecho, sino furia. No querían conservar su tierra. Querían arrancarla del enemigo. No combatían para respirar un día más. Combatían para que Persia dejara de respirar para siempre. En el campamento griego no hubo risas, no hubo música, no hubo celebración. Solo el silencio más oscuro, más frío y más terrible, el silencio de hombres que ya se habían despedido de este mundo. El silencio de un ejército que había aceptado la muerte y que marcharía para entregársela al enemigo. Y cuando el amanecer rompió el horizonte, como una herida de luz en el vientre de la noche, los persas desataron el infierno. Los cascos de su caballería retumbaron sobre la tierra húmeda como una tormenta que anunciaba muerte. Miles de caballos arremetieron en oleadas, un océano oscuro con pezuñas convertidas en martillos, dispuestos a triturar todo a su paso. Desde el cielo cayó la primera advertencia, un diluvio de flechas. Lluvia negra, infinita, silbando como serpientes furiosas. Cada proyectil llevaba un mensaje, extinción. Pero los griegos no temblaron, no titubearon, no retrocedieron ni un dedo. Sus escudos formaron un muro impenetrable, un muro construido con bronce, disciplina y odio. Cada carga persa se estrelló contra aquella muralla humana como un barco contra los acantilados. Y sin embargo, los espartanos no respondían con furia inmediata. Respondían con precisión, avanzaban solo cuando la orden era dada. Un paso, solo un paso. Una línea perfecta de lanza se movía hacia adelante, taladrando la carne enemiga como una máquina inexorable. Un paso más, no había gritos, no había gloria. Solo el sonido brutal del bronce entrando en cuerpos y el crujido de huesos bajo las sandalias. Y con cada avance, no era el ejército persa lo que se quebraba. Era su voluntad. Mardonio observaba el campo desde su tienda elevada, seguro de su triunfo. Sonreía con la soberbia de quien ya se cree dueño del destino. Para él, la derrota griega era cuestión de tiempo. Pero entonces ocurrió lo que jamás imaginó, los espartanos dejaron de atacar. Se detuvieron. Callaron. Miraron. Y simplemente, esperaron. Esperaron a que la arrogancia persa se consumiera a sí misma, esperaron a que los caballos se fatigaran hasta la espuma. Esperaron a que los arqueros vaciaran sus aljabas en vano. Esperaron a que el orgullo de Persia se transformara en vulnerabilidad. Cuando el ruido persa se apagó, cuando el polvo de los cascos comenzó a asentarse, cuando el rugido inicial se convirtió en jadeo. Pausanias, en medio del silencio, levantó la lanza hacia el cielo. Ese gesto cambió la historia. Los espartanos giraron como un solo cuerpo, no hacia la infantería que tenían enfrente, sino hacia donde estaba Mardonio. Sabían que cortar la carne no bastaba. Había que cortar la cabeza de la serpiente. Entonces, entre el estruendo de los escudos y el latido frenético de la tierra, un solo espartano dio el paso decisivo. Apuntó. Y lanzó su lanza. La hoja voló como una sentencia, atravesando armadura, orgullo y destino. El general más temido de Persia cayó al polvo como un ídolo derrumbado. Ese instante no solo quebró un ejército. Selló el destino de un imperio. La moral persa se quebró como vidrio sometido al fuego. En un solo instante, el orgullo que había sostenido a aquel gigantesco ejército se desplomó.
Lo que minutos antes había sido una fuerza temida en 3 continentes, se transformó en una masa desordenada de hombres huyendo, gritando, suplicando al viento que la muerte no los alcanzara. Entonces los griegos se desataron. Irrumpieron en el campamento persa como una tormenta rabiosa, arrojando bronce, furia y destino sobre cada tienda, cada barraca, cada sombra. Nada quedó intacto. Nada quedó en pie. No hubo misericordia, no hubo negociación. Los griegos no luchaban por medallas, ni por canciones, luchaban por justicia. Por las ciudades quemadas, por Atenas arrasada, por los hijos muertos, por los esclavos encadenados, por los cuerpos apilados en las Termópilas. Cada lanza que atravesó un pecho persa fue un nombre invocado, cada espada manchada fue un juramento cumplido. Y allí, en medio del caos, Persia pagó con miles de vidas la sangre de los 300. Cuando por fin el estruendo se apagó y el polvo comenzó a asentarse sobre los cadáveres, el mundo antiguo cambió para siempre. El silencio posterior fue más terrible que la batalla misma, un silencio lleno de fantasmas, de sangre reciente, de promesas cumplidas. La invasión persa terminó en Platea. Y con ella, terminó también el sueño imperial de dominar Grecia. Jamás, ni en ese siglo, ni en los siglos siguientes, Persia volvería a cruzar el mar con intención de conquistarla. Pero Esparta no celebró, no hubo desfiles, no hubo alegría, no hubo orgullo desbordado. Solo una verdad fría, escrita en piedra: aquí los griegos se alzaron contra los persas. Y quebraron su poder. Porque en Platea no solo se ganó una batalla. En Platea se vengó una deuda de fuego y hueso. En Platea se cerró la herida abierta en las Termópilas. En Platea, Grecia miró al gigante y lo hizo sangrar. Ese fue el día en que una civilización entera, agotada, mutilada y arrodillada, se levantó ante el enemigo más grande del mundo antiguo. Y dijo: hasta aquí. Ese día no nació una victoria. Nació una leyenda.